de la lucha contra el Alzheimer. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto con el doctor Hugo Valderrama, a quien agradecemos este momento, esta disposición que tiene con nosotros. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor. A veces las fechas sirven como una excusa para plantear en agenda pública temas que tienen que ver justamente con la salud o temas importantes. Hoy es el Día de la Lucha contra el Alzheimer. Y en primer lugar, queríamos saber qué es el Alzheimer, qué enfermedad, es una enfermedad neurológica, pero qué características tiene. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, todos los 21 de septiembre cada año la OMS intenta divulgar conocimiento para detectar lo antes posible esta enfermedad y pensar en estrategias no solamente para la propia persona que la padece, sino para toda una familia que generalmente hay detrás intentando asistirla, ¿sí? A ver, esta enfermedad lo que produce es una muerte neuronal progresiva en distintos sectores. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es uno de los tipos de demencia el más frecuente, porque hay otros tipos, empieza generalmente por la memoria a corto plazo. O sea, uno empieza a notar que tiene dificultades para recordar por más de que preste atención, ¿sí? Por más que uno focalice, le cuesta almacenar o recuperar la información. Pero después, a medida que avanza la enfermedad, se pueden alterando otros sectores, como la capacidad de orientación, el razonamiento, el cálculo, el lenguaje. A su vez el cerebro maneja absolutamente todo, entonces en algunos casos se altera la conducta, también se puede alterar la capacidad motora, de hecho hasta el sistema inmune, la capacidad de defensa. El cerebro regula el sistema inmune y las personas cuando la enfermedad ya está muy avanzada pueden empezar a tener infecciones a repetición, por ejemplo respiratorias o urinarias lo más frecuente. Bueno, ¿cuál es el origen y si hay una forma de prevenirlo? Porque muchas veces prevenir antes que curar es el lema de la medicina moderna y creo que hay elementos que pueden favorecer o acompañar al Alzheimer. Sí, es así. Esta enfermedad tiene un origen principalmente multifactorial. O sea, hay muchos factores de riesgo que se van sumando y yo siempre explico que esos factores de riesgo son como números para sacarse la enfermedad. O sea, uno puede tener un numerito, puede tener muchos, y cuanto más tenga, más posibilidades. Siempre se piensa primero en la genética, pero la genética es uno de esos numeritos. Uno puede tener un padre, una madre, pero no necesariamente ser determinante para tener la enfermedad, puede no tenerla, pero es un número más. Si a su vez sumamos hábitos de vida que son perjudiciales, como una mala alimentación, el sedentarismo, no dormir las horas necesarias, la falta de estímulo general para el cerebro con objetivos del día a día, con falta de iniciativas, sin importar la edad, ya sea con objetivos cortos o chiquititos, y para ayudar también a compartir con la comunidad, bueno, son todos factores de riesgo que se van sumando. En cada uno de ellos podríamos hablar en detalle, por ejemplo, la alimentación, todo lo que daña las arterias del corazón, daña las arterias del cerebro. El colesterol, diabetes, hipertensión, tabaco, altera las arterias del corazón y también las del cerebro, entonces es un factor de riesgo, cada uno de ellos un numerito para esta enfermedad. Entonces es de origen multifactorial, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay un amigo mío que dice, te compraste todos los números, esto que usted decía, los numeritos, creo que ir sumando distintos factores que en definitiva favorecen o multiplican la posibilidad de padecer esta enfermedad. Hay una cuestión que me parece sumamente importante porque sé que los enfermos de Alzheimer quizás no sufran la enfermedad como lo sufren la familia, los acompañantes, porque viven en su mundo, quizás sean felices, pero transmiten, hay mucha angustia en los familiares para darle contención, para ayudarlos. ¿Qué nos puede decir? Porque eso también se trata de la salud, ¿no? Que digamos de toda la familia, del grupo. Sí, es así. De hecho, muchas veces produce un efecto dominó sobre toda la familia. Hay que tener tres cuestiones básicas para asistir a una persona que va perdiendo su autonomía, como es la persona que tiene Alzheimer, que a veces es una pérdida de autonomía leve, pero que luego va aumentando lamentablemente si avanza la enfermedad. Y cuanto más pérdida de la autonomía haya, más dependencia hacia los seres queridos, los que lo rodean, ¿sí? Y hay que tener tres cosas. Primero, conocimiento, que acá estamos hablando recién de algunas cositas básicas, conceptos básicos, pero es muy amplio. Segundo, hay que tener vocación. No todos tienen vocación para asistir a una persona enferma, de hecho, con una patología que tiene tantos síntomas diversos. Y el tercero es el tiempo. Por más que uno tenga conocimiento y vocación, hay que tener tiempo
más que nada cuando la enfermedad empieza a demandar una cuestión continua y permanente, a veces llega a ser una asistencia de 24 horas. Entonces, eso hace una sobrecarga generalmente en el familiar que no tiene esos 3 puntos básicos. Y bueno, y esto tiene que ver entonces, cuando uno lo empieza a entender, con una cuestión de acceso a los recursos, con un sistema justamente, se llama Políticas Públicas el programa, y justamente tiene que ver con eso, con las políticas públicas en salud, que lamentablemente en Argentina dejan mucho que desear, pero como muchos otros países respecto a esta área. De hecho, los países desarrollados también tienen problemas en esto, porque esto genera un costo de salud muy grande. Por eso, como decía usted, hay que empezar con la prevención para tratar de bajar esos costos de salud. Siguiendo hábitos saludables para un cerebro, como algunos que nombramos, ya está estudiado que un 40% de esta enfermedad se previene. Uno de los estudios que se ha hecho muy grande, pero esos porcentajes varían, depende de esa sumatoria de factores de riesgo que hablamos. Entonces, por un lado, empezar de no ya inclusive como una persona mayor, sino empezar a inculcar hábitos que nos mantengan saludables del cuello hacia abajo, pero también del cuello hacia arriba durante toda la vida. Termina pasando que uno de estos se entera o se empieza a poner al tanto ya cuando empieza a aumentar la frecuencia por la edad y tiene más riesgo, pero en realidad ahí ya está. O sea, no es que ya está, se puede iniciar para sacar menos números, pero los menos números se sacan desde entrada, desde cuando uno es chico inclusive. Yo estoy a favor de que esto se empiece a promulgar y divulgar ya de hábitos saludables, porque estos hábitos saludables, más allá que son conocidos, y después sí se puede hablar en detalle cómo actúan en el cerebro, son hábitos que se adquieren de toda la vida, que no solamente previenen enfermedades, sino que te mejoran la calidad de vida y hacen que tu cerebro sea más efectivo y funcione mejor. O sea, no es solamente para prevenir Doctor, enfermedades. usted hablaba de las políticas públicas y esto es un abordaje multidisciplinario porque el profesional neurológico va a necesitar de terapia ocupacional, va a necesitar de kinesiólogo, de asistente. Es una enfermedad que aboca a muchas personas. ¿Nos puede dar un detalle? Porque yo estoy planteando esto, pero quizás me quede en el camino algunas otras miradas también. Sí, sí, es largo hablar, pero para resumir algunos puntos claves. A ver, siempre se debe iniciar por un diagnóstico, a ver qué está pasando, ¿sí? Si realmente padece esta enfermedad o no, que la persona tiene que acercarse al neurólogo cuando lo detecta, tiene alguna duda por cuenta propia. Lo primero que hay que hacer para detectarlo y entender es que no es normal perder las funciones mentales con la edad. Uno puede tener 100 años, un cerebro activo, con mucha experiencia, y seguir trabajando y aportando, ¿sí? Y a su vez, sí es verdad que aumenta la frecuencia con la edad, pero no es que es normal. Entonces hay que consultar apenas uno tenga síntomas. No es normal, repite las cosas porque está grande. Eso es patológico o puede serlo y hay que consultar. Una vez que se hace el diagnóstico, sí, tendría que haber lo que acá podría llegar a ser una función de una asistencia social, decir, bueno, en esta etapa necesita este tipo de servicio. Ese tipo de servicio va a depender del nivel de avance de enfermedad y pérdida de la autonomía. Puede ser desde una primera supervisión básica y asesoría que se inicia hacia a los familiares, hasta empezar lamentablemente una supervisión más continua con gente formada, con cuidadores de personas que padezcan esta enfermedad ya formados, y luego a medida que va avanzando la enfermedad ya se empieza a necesitar un cuidado médico de enfermería, muchas veces, otras no, muchas veces cada vez más continuo. Eso lleva a que haya necesidad de internación en muchos casos, lo cual tendría que haber siempre instituciones habilitadas, preparadas, y de hecho tienen que estar habilitadas para determinado tipo de dependencia y pérdida de autonomía. Por ejemplo, yo dirijo una institución de internación que tiene 3 plantas. Cada planta tiene un nivel de cuidado, leve, moderado y severo. Y cada una una estructura diferente, con una estructura edilicia, de hecho, preparada ya para distintos tipos de avance de la patología, y con todo un equipo de salud interdisciplinario, transdisciplinario, preparado y formado para esto. Son 10 profesionales en la institución, 2 terapistas, 2 kinesiólogos, psicóloga, 3 médicos, neurólogos. Lamentablemente eso tendría que pasar en todas las instituciones, pero ¿qué pasa? Termina siendo una cuestión de acceso a instituciones privadas, entonces termina siendo una cuestión de si tenés el dinero, si tenés el lugar, si tenés esto, tenés lo otro. ¿Las obras Por eso sociales es no muy cubren abarcativo. todos estos servicios, doctor, las obras sociales? Las obras sociales lamentablemente está habiendo una carencia y una falla en la mayoría de ellas a nivel general en cualquier tema de salud. Lamentablemente las personas mayores, que es la que más sufren estas enfermedades por una cuestión
de frecuencia, las políticas de salud son desde un vamos, hay una falta de conocimiento, se quieren implementar sin tener conocimiento real, pragmático, no solamente la fisiopatología y la medicina, sino estudiar de fondo, como hablamos, de qué necesita el familiar, en dónde, cuándo, en qué momento, a medida evolutiva, cómo va avanzando. Hay que entender que cuando se ayuda a una persona que tiene Alzheimer, se ayuda a toda una familia, un contexto que está detrás. De hecho, económicamente también se ayuda porque yo me canso de tener que firmar certificados, lamentablemente, cuando un familiar empieza a cuidar a otro y tiene que faltar al trabajo, y no porque quiera, sino porque le es imposible, porque alguien tiene que estar y no llega a pagar un cuidador, o esto o lo otro. Entonces generan ese trabajo donde está faltando alguien que tiene que cubrirlo, y así una rueda que económicamente ya se cae más grande, una bola de nieve. Entonces realmente hay falta de conocimiento en esto. Yo me dedico a la clínica, a la docencia, y intento aportar en lo que pueda a su vez a distintos organismos. De hecho, de paso, si las personas que estén interesadas, hoy a las 20 horas está declarado de interés por el Consejo de la Ciudad de Santa Fe, voy a dar una charla de honor gratuita online, que pueden ingresar en las redes mías, que es en Instagram y Facebook, entrando a Neurólogo HB Corta, que son mis iniciales HB Corta, Neurólogo HB Corta, pueden entrar a la charla a partir de las 20 horas en vivo. Pero esto es solamente un granito de arena para hablar de estos temas y asesorar a las personas que puedan acceder, pero habría que hacerlo de manera cada vez más frecuente desde el Estado, por lo menos como para básico partir la asesoría de qué trata y qué van a necesitar, y después ver dónde sacan todos estos recursos de manera ordenada. Hay algunos tips que me han dado, por ejemplo, algunos profesionales, que el cerebro también hay que ejercitarlo. Y me decía el tema de los crucigramas, aprender idioma, ejercitar la otra mano, si uno es diestro, ejercitar la izquierda para irlo manejando los dos hemisferios. Hay algunas cuestiones, algunos truquitos que para por lo menos ir ejercitando y por lo menos que llegue... que demore el tiempo la aparición de algunos síntomas. Sí, a ver, vamos, digo unos conceptos básicos, porque todo es complejo, pero con muchos detalles. Digo algo básico. Primero, de que sí, todo lo que sea contrario al aislamiento, el encierro, la falta de estímulos, todo lo que sea sobre el positivo es bueno. Pero hay que aclarar esto, el cerebro es muy complejo, tiene muchas redes, muchas funciones, por eso yo digo que esto hay que darlo desde chiquito, porque cómo puede ser que, no sé, aprendamos matemáticas, lo cual es hiper necesario, pero no aprendemos cómo funcionamos nosotros mismos con lo que estamos aprendiendo el avance de la ciencia. ¿Qué tipos de memorias tenemos? Hay 7 tipos que se subdividen, distintas redes cerebrales en distintos sectores, cada una se usa de una manera diferente. ¿Qué es la abstracción? ¿Qué son las funciones ejecutivas? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? Son herramientas propias que desconocemos, que el ser humano con el sentido común las aplica, las entiende, las va, no sé, justamente, no sé si entendiendo, sino que aplicándolas como puede, pero si hay conocimiento y se brinda cómo entrenar y estimular cada una de esas áreas, sería distinto, ya desde la primaria. Entonces, sabiendo esta complejidad, lamentablemente, por ejemplo, hacer crucigramas estimula solamente la memoria semántica. La memoria semántica es esa memoria de conceptos que está en el lóbulo temporal derecho, que es una red que identifica, por ejemplo, que una silla se dice silla a partir de lo que uno observa o el concepto que tiene. Se llama memoria semántica. Ahora, no estimula la memoria diferida a corto plazo, que es la principal que se empieza a afectar en la enfermedad de Alzheimer. No es que no sirva, pero para dar otro ejemplo, es como ir al gimnasio y yo tengo un problema en la rodilla y en realidad arranque por el hombro. Entonces, es decir, si todo sirve, todo es estímulo, todo es saludable, pero lo ideal sería saber más, aprender más para recorrer todas esas funciones, como cuando uno va al gimnasio y recorre todo el cuerpo, ¿sí? Bueno, doctor, le agradezco porque en definitiva conocer, hacer visible todas estas cuestiones forma parte de las políticas públicas, y que se tenga en cuenta a las personas como sujetos de derechos para poder acceder a la atención pública, a la atención privada, que las obras sociales, bueno, tenemos que plantearlo. Hay un tema de discusión y un tema de intereses, pero principalmente está la salud de cada uno de los ciudadanos. Y en este tema me parece que siempre es oportuno conocer un poquito más de todas estas situaciones, y a partir de referente como es usted en las neurociencias, en la neurología y específicamente en el Alzheimer. Le agradezco mucho, doctor, su tiempo y su buena predisposición.
No, muchas gracias por la difusión y que esto le llegue a más personas para que les ayude. ¿Sí? Muchas gracias. El doctor Hugo Valderrama con nosotros. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.